buenos días a todos. Ya son las 10, prácticamente 5 de la mañana. Tenemos casi 20 espectadores ya. Vamos a comenzar con los que ya estamos para poder ir dando avance a esto y terminar en tiempo. Entonces, pues bienvenidos. Muchas gracias. De nuevo, este es nuestro tercer webinar sobre seguridad en tiempos de crisis y les agradecemos mucho su tiempo y estar aquí con nosotros. Como bien decía Eileen, vamos a estar utilizando diferentes herramientas a lo largo de este webinar. Kahoot, que ya les decía, en otros webinars lo hemos usado en otra pestaña de la computadora. Ahora les pedimos lo usemos en el teléfono. Es mucho más fácil, es mucho más efectivo hacerlo para todos. En esta ocasión vamos a tener dos invitados, los voy a presentar un poco más adelante, que van a estar dando comentarios sobre el tema que vamos a tratar y vamos a estar juntos llegando a algunas conclusiones. Tercer webinar, hablar de la autorresponsabilidad a la hora de tener incidentes y lesiones en las organizaciones. Van a ver, es un tema fascinante porque hay muchos elementos involucrados. Es muy fácil decir una persona es responsable, otra persona es responsable, y viene una palabra clave que ahorita voy a tocar conforme vayamos arrancando, que es el tema de culpabilidad. Hemos confundido la palabra responsabilidad con culpabilidad y eso es algo que tenemos que tener muy claro. De lo contrario, va a ser muy sencillo poder sacrificar, en sentido figurado, algunas personas o algunos procesos sin necesidad. Bien, vamos a brincarnos esta. Vamos a empezar con un pequeño Kahoot. Vamos a empezar con esta herramienta que les decía. Por favor, abran kahoot.it en sus teléfonos celulares, tal cual está aquí en este slide. Kahoot, K-H-A-O-O-T, I de iglesia, T de Tomás. Abran por favor esto en sus navegadores y Pablo les va a dar ahorita un pin para que puedan ingresar en Kahoot. ¿Me ayudas, Pablo? Ahí tenemos el pin, 8871862. Arriba en pantalla están viendo una CA www.kahoot.it y simplemente tienen que poner ese número. Ya tenemos un jugador, SBH, 2 Adolfo, 3 Giovanna, 4, excelente. Ya tenemos 22 espectadores, entonces tenemos que llegar por lo menos a 18 o 20 jugadores. No dejen que se cierre nada más que se bloquee su teléfono o que se bloquee su pantalla, de lo contrario los va a sacar Kahoot y van a tener que volver a abrir la aplicación. 12, perfecto, 8871862 es el número que tenemos de Kahoot para pin de juego. 13 jugadores. La pregunta es, ¿de qué país te estás conectando? Tenemos 60 segundos para responder. Es una pregunta muy sencilla. Si alguien no se pudo conectar y ahora ya tiene abierta su página, 8871862 es el número de PIN para poderse conectar. Bien, ahora tenemos puras personas de México. Excelente, excelente. Ya de ayer tuvimos gente de Argentina, de Uruguay, de varios países. Y segunda pregunta, ¿cómo te enteraste del webinar? Esto nos sirve para estar en contacto de una forma más sencilla con ustedes. Tenemos 10 respuestas. Si se enteraron por cuál medio, de esta manera va a ser más fácil para nosotros seguir mandando información y estar en contacto con ustedes. La mayoría se enteró del webinar por WhatsApp. Perfecto. WhatsApp y correo, mira, tienen la misma cantidad, 43 y 43. Exactamente, perfecto. LinkedIn se queda en 0, muy interesante, la verdad es que es una buena herramienta profesional, pero a veces es difícil llegar a las personas. Bien, Pablo, muchas gracias. Gracias a todos por contestar, por darnos esta información. Vuelvo a compartir mi pantalla. Perfecto, vamos a empezar. Listo. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Pues mostrar cómo los diferentes tipos de personalidad que definen a las personas son parte de la responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Cómo involucra creencias, cómo involucra
fatiga, cómo involucra diferentes elementos, una decisión final, y esto nos lleva a tomar decisiones que nos acercan a un riesgo o nos alejan. Es muy fácil decir, es una decisión equivocada, cometí un error. El problema es que cuando no hay una lesión, ya no es un error y lo tomamos como un acierto. La libró, logramos el resultado, no importa si se arriesgó o no. Entonces aquí, más allá de decir si fue una decisión correcta o incorrecta, lo que buscamos es determinar si la decisión lo acerca a una lesión o lo aleja a una lesión. Y cómo en este momento de crisis con el coronavirus, las decisiones de la gente están fuertemente influenciadas por factores externos. Vamos a platicar de esto. Sergio, Manolo les van a dar algunos tips de cómo pueden trabajar mejor estos temas en este momento de crisis y vamos a ir discutiendo. Prepárense porque voy a pedir preguntas. Nos gustaría tener preguntas para ir pasándoselos a nuestros invitados y que ellos puedan ir conectando con el tema. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a empezar con una introducción. Vamos a reconectar con los dos primeros webinars. Voy a dar una pequeña introducción para que los que no se han conectado sepan de qué trataron y sepan que en YouTube los tenemos disponibles, en nuestro Facebook como Fundamentality están disponibles y están abiertos para que ustedes los vean, los compartan y por favor, lo único que pedimos, ustedes saben que todo esto es sin costo, lo que pedimos es esos compartir, esos likes, esos comentarios para poder llegar a más personas en este momento de crisis y que eso también en un futuro nos genere alguna oportunidad de negocio ya que estemos en una operación más normal. Vamos a hablar de nuestros dos panelistas, de nuestros dos invitados, vamos a dar una breve reseña de ellos y vamos a hablar después de algunos disparadores de incidentes y fatalidades. Aquí vamos a hablar de lo que es responsabilidad, autorresponsabilidad y, como les decía, culpabilidad. Vamos a hablar de locus de control, van a entender qué es esta herramienta. Vamos a hablar de creencias y vamos a hablar de fatiga, que son elementos fundamentales en las personas a la hora de tomar decisiones. Entonces, son los temas que vamos a ver el día de hoy. Después de ver las definiciones, de ver los temas, vamos a tener una pequeña discusión con nuestros invitados y al final vamos a llegar a algunas conclusiones y vamos a darles algunos tips de cómo poder trabajar mejor. Bien, retomando un poco, ¿qué ha pasado en las últimas semanas? Nosotros el 27 de marzo, dimos nuestro primer webinar que se llamó Safety en un mundo en crisis. Y ahí lo que buscábamos es darles algunas ideas de cómo actuar en este momento para poder realmente mantener a safety en el top of mind, como dicen, en la parte central de la mente de los líderes y también de los colaboradores para que no se pierda. Que es algo que hemos visto continuamente es que en este momento la mayoría de las organizaciones están, fuertemente enfocadas en coronavirus y están descuidando los temas de safety. Entonces, súper importante que sepamos que safety no se detiene. Tenemos que mantenerlo en el top of mind y no perder de vista todo lo que sucede en el día a día. Ahora vamos a ver por qué, cómo las personas se están viendo fuertemente influenciadas. Y uno de los tips que dábamos el 27 de marzo es reporta, reporta y vuelve a reportar. En un momento como estos, la gente tiene miedo, tiene incertidumbre, tiene frustración y la gente no va a querer perder su trabajo en este momento. Entonces, va a tomar decisiones de más riesgo si es necesario, con tal de no perder su empleo. O va a poder fingir, o más que fingir, es esconder un incidente por no querer salir en la foto, como decimos, y perder su empleo. Entonces, en este momento, lo único que está pasando con COVID es que llega un plato más que tenemos que mantener en el aire. No es el único plato, y eso hay que tener mucho cuidado, y lo decíamos claramente en este primer webinar. Hay 10 platos, te llegó el 11. Y no me puedes decir que descuido 9 y dejo uno y el nuevo, porque si se te cae uno de esos platos, el problema es mucho más fuerte en este momento. La parte social, la parte de imagen de marca, la parte de cómo nos relacionamos con el ambiente y con nuestros colaboradores, hoy tiene un papel súper importante. Segundo webinar que dimos el 3 de abril fue el impacto de la cultura organizacional en safety. Ahí hablamos de los diferentes tipos de cultura organizacional, no de cultura de seguridad. Para nosotros no hay en específico una cultura de seguridad. Hay una cultura y ahí entra seguridad. Entonces hablamos de esos diferentes tipos de cultura y cómo cada uno impacta de forma diferente las decisiones de las personas hacia el riesgo o no riesgo. Entonces ahí dimos un manual, la gente fue tomando algunas notas, fueron definiendo a grandes rasgos qué tipo de cultura tienen en su organización
y luego fueron determinando algunas acciones. Igual, este webinar está en YouTube, totalmente disponible para ustedes. El día de hoy nos vamos a meter a la importancia de la autorresponsabilidad para evitar lesiones y el último que vamos a tener la próxima semana, el nuevo rol del profesional de seguridad. Nos gustaría saber, por favor déjenos saber si están interesados en temas adicionales, en algún tema que les gustaría que preparáramos, en alguna idea que traigan por ahí que no han podido resolver. Compártanos en el chat, compártanos en el área de preguntas. Es mucho mejor en el área de preguntas porque queda grabada en el sistema. Entonces, en el área de preguntas y respuestas, por favor, compártanos algunos temas que les gustaría que tratáramos y podemos abrir nuevos webinars de ser necesario o de ver algún tema que suene bastante interesante. Bien, nuestros invitados. Primero que nada, Manuel, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es un honor tenerlos con nosotros. Son dos eminencias que ahorita ustedes los van a escuchar hablar. Son parte de nuestro equipo de consultores, socios consultores con los que trabajamos muy de cerca y de los cuales aprendemos mucho todos los días. Manuel Pando, a la izquierda, él es maestro en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara, doctor en Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales por la Universidad de Virginia, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, presidente del Programa de Investigación en Salud Ocupacional Pienso en Latinoamérica, director de la Junta Directiva del Instituto Internacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Ambientales y Ocupacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigación en México, SNI Nivel 2. Manolo, bienvenido y muchas gracias por tu disposición para acompañarnos. Muchas gracias Sergio por la Aguilar, invitación. Un honor, Manolo. Sergio Aguilar es médico cirujano, egresado también de la Universidad de Guadalajara, especialista certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo, maestro en Ciencias de la Salud en el Trabajo por la Universidad de Guadalajara, profesional ergonomista certificado por el Colegio Nacional de Ergonomía en México, expresidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo de Occidente y expresidente de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo AC, secretario de la Asociación Mexicana de Higiene Industrial, vicepresidente en Pienso Latinoamérica, conferencista, consultor y director general en Laboro Consultores. También es uno de nuestros consultores, uno de nuestros socios, grandes amigos los dos. Gracias, tocayo, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Bien, vamos a empezar con este primer esquemita, donde vamos a ir invitando poco a poco a nuestros panelistas. ¿Qué queremos mostrar aquí? Nosotros vemos de alguna manera tres factores determinantes a la hora de tener incidentes o de tomar decisiones equivocadas. Las personas saben, quieren o pueden. Yo me imagino que este esquema ustedes lo han visto muchas veces para muchos otros temas y nos estamos yendo a los básicos. Lo básico es lo que nos va a ayudar a salir especialmente en este momento de crisis. Si la persona no quiere, es muy difícil que tome decisiones correctas. Si la persona no sabe, exactamente. Y si la persona no puede, es exactamente lo mismo. Pues tenemos que garantizar que todas las personas a los diferentes niveles saben, quieren y pueden. El día de hoy, en este webinar, nos vamos a enfocar en los dos extremos, en el querer y en el poder. Y vamos a poder entender que algunas veces va más allá de la capacidad de las personas y a veces les estamos exigiendo cosas que de verdad la gente no es capaz de hacer por sí misma o trae tal nivel de estrés, tal nivel de fatiga, tal nivel de problema que la persona no lo puede hacer. Entonces vamos a entender cómo esto también es diferente a los diferentes niveles en la organización. No es lo mismo el querer, el saber o el poder para un director general, para un vicepresidente que para un operador. Vamos a platicarlo. ¿Qué sucede con el quiere, como viene ahí? Es alguien que asume responsabilidad de sus actos. Y esto depende de su locus de control y de sus creencias. Lo vamos a platicar. En el saber, es más simple, son conocimientos y habilidades, es un tema más profesional, es un tema más de conocimiento. Y en el poder, hay una capacidad física y mental que a veces dejamos de lado. No nos damos cuenta el nivel de fatiga que tiene la gente y lo cual limita su capacidad de percepción y de tomar decisiones. Igual que pasa con el locus de control. Lo vamos a platicar. Con esto estamos hablando de una dimensión personal. En la parte de dimensión organizacional, lo cual se cruza en todo momento, tenemos por un lado la cultura, que como les decía, lo vimos en webinars anteriores,
en el webinar anterior, y ahí ustedes van a poder tener más información si no participaron, cómo esto impacta en todo esto y conecta al final. Y el entorno físico y social, que es un entorno que puede estar dentro de la organización y fuera. Es un entorno que a veces no podemos ver y en este momento se ve totalmente afectado por COVID-19. Platicando con algunos de nuestros clientes, de nuestros amigos, vemos que en este momento, por ejemplo, medir una cultura, alguien decía, puede ser contraproducente. Yo les diría, medir cultura en momento de crisis te va a dar la cultura más extrema de tu organización. Te va a decir exactamente dónde se va a poner tu organización en un momento complicado. Y entonces lo que te va a decir es, si una persona tiene un momento de crisis para tomar decisiones, va a tomar la cultura que tiene hoy. Si tú mides la cultura en un momento donde todo está tranquilo, donde todo es éxito, la gente te va a decir cómo toma decisiones en un momento tranquilo. Pero realmente lo que quieres saber es cómo toma decisiones la gente en el momento más complejo. Se dice que las personas sacan su verdadera personalidad en tiempos de crisis y las organizaciones muestran su verdadera cultura en tiempos de crisis. Entonces, este momento es súper importante para entender qué tipo de cultura tienes, qué tipo de personalidad tienen tus líderes y con eso poder entender cómo eso va a afectar la toma de decisiones de la gente. Entonces, vamos a trabajar con este esquema. Este esquema es como nuestro GPS, nuestra brújula para el día de hoy y como les decía, en los extremos, en el querer y el poder. Bien, vamos a empezar con un quiz. Vamos a hacer una pregunta muy simple y aquí es una respuesta solamente de sí o no. Díganme quién sí se relaciona con esto. Aquí no vamos a usar Kahoot, vamos a usar la misma herramienta de Zoom para que sea más sencillo. Y la frase que queremos compartir con ustedes es, la manera de afrontar una situación de crisis como la actual por parte de las organizaciones se debe sustentar en un liderazgo que impulse a sus colaboradores a ser conscientes de su papel individual para hacer lo correcto de manera correcta. Si te identificas con esto, me dices que sí. Si no te identificas, me dices que no, ahora que Pablo nos muestre el quiz. ¿Qué es importante? El sí es cuando tú crees que el liderazgo habilita a las personas. Y el no es cuando tú crees que en este momento quien debería ser responsable es el liderazgo, no las personas. Si estás de acuerdo en que las personas deberían ser responsables a través de una habilitación de liderazgo, dices que sí. Si estás de acuerdo en que debería ser el líder el responsable, me dices que no. Adelante, ya tenemos aquí el quiz, 12 respuestas. 13, 14. Excelente, veamos cuántos. Tenemos 30 participantes. 15, 16. Excelente, tenemos una respuesta abrumadora. Fíjense qué interesante, y aquí voy a 16. Bien, qué interesante, una persona no está de acuerdo, excelente. Excelente. Me gustaría entender, si nos puedes mandar mensaje quien nos puso que no está de acuerdo, ¿por qué no estás de acuerdo? Me gustaría entender tu posición y les voy a decir por qué. Normalmente en los sistemas de gestión de seguridad y a la hora de hablar de seguridad, lo que decimos es que el liderazgo es el primer responsable y el que debe transformar. En lo personal no estoy de acuerdo. En lo personal creo que todas las personas tienen un mismo nivel de responsabilidad desde la parte individual y lo vamos a ver ahorita. ¿Qué sucede? Que cuando todos estamos de acuerdo con esto, estamos diciendo mucho de lo que nosotros en Fundamentality decimos, que realmente la responsabilidad por la seguridad de las personas está en cada persona, no está en el líder. Está en el líder que habilita a las personas a tomar decisiones correctas. Pero al final, cada persona es responsable de lo que hace y decide. Entonces, me gusta, la verdad, excelente, muy buena respuesta. Creo que estamos en el mismo canal buscando que cada persona se haga responsable y no el líder. Bien, gracias, Pablo. Entonces, 17% está de acuerdo, una persona no está de acuerdo. Excelente. Muchas gracias, Pablo. Vamos ahora a entrar a la definición. ¿Por qué es importante esto? Fíjense la definición que nosotros damos para responsabilidad, autorresponsabilidad y luego voy a entrar a culpabilidad. Responsabilidad es la habilidad de responder. Si nos vamos a la definición simple, es la habilidad de responder, pero es una habilidad de responder de acuerdo a tus valores,
de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tus capacidades, pero también de acuerdo a tus capacidades físicas y mentales. Entonces, ¿cómo le das a las personas esa habilidad para que respondan ante el desafío? Imagínate hoy una persona manejando un camión de 15, 20 toneladas, pensando que su familia está en riesgo por COVID, pensando que puede perder el trabajo. ¿Qué decisión va a tomar ante un problema? Ante un desafío en el día a día. Imagínate una persona que dice que el coronavirus no existe, que esto es la mafia del poder, que esto es un problema que no está entre nosotros y que no pasa nada. ¿Cómo va a reaccionar ante un problema el día de hoy en una planta, en un centro de distribución, en la calle, en el mercado? Entonces, ¿cómo le damos a las personas esa habilidad para responder? Pero no solamente desde la parte técnica, no solamente desde la capacitación, el conocimiento, las habilidades manuales, sino también desde hacer un análisis de su personalidad, de sus valores, de sus creencias, pero también entender su capacidad física y mental de acuerdo a la fatiga. Es lo que queremos ver. Y la autorresponsabilidad es la capacidad individual o la habilidad individual para responder, porque hay una responsabilidad organizacional y es la habilidad de una empresa para responder a algo. Aquí lo que queremos es hablar de autorresponsabilidad con esa capacidad individual para responder. ¿Qué hemos visto? En muchas empresas se ha empezado a hablar de incidentes con o sin responsabilidad. Les digo honestamente, yo estoy en contra de eso. Para mí, todos los incidentes que suceden dentro o fuera de tu organización y que te involucran son tu responsabilidad. En mayor o menor medida, no tuviste habilidad para responder ante un desafío. Hoy es que llegó una moto y se estrelló atrás de mí y la persona venía tomada. Bueno, tú saliste a hacer negocio en la calle, tu vehículo estaba ahí estuviste y tienes un nivel de responsabilidad menor a si tu chofer iba alcoholizado, pero al final tienes un nivel de responsabilidad. ¿Qué si no creo? Un nivel de culpabilidad, y ahí está la diferencia. Cuando eres culpable, fuiste negligente y provocaste algo. Entonces, cuando se habla en las organizaciones de eventos con y sin responsabilidad, lo que estamos provocando es que la mayoría de las personas busquen caer siempre en el sin responsabilidad. Y les digo honestamente, siempre hay forma de lograrlo. Va a ser extremadamente difícil no lograrlo. Si quieres, vas a poder catalogar la mayoría de tus incidentes como no responsabilidad. O la gente va a empezar a buscar, es que se quiso suicidar, es que se atravesó, es que no se dio cuenta, es que yo hice lo correcto. ¿Cómo empezamos a ser responsables y empezar a generar esa habilidad para responder en todos los eventos que nos involucran? Y tenemos claro dónde tenemos culpabilidad y dónde no, lo cual es diferente. Tú no puedes declarar a alguien culpable, eso es algo legal, eso es algo que existen mecanismos legales para hacerlo, pero sí puedes asumir tu responsabilidad en todos los eventos que te suceden. Con estas definiciones, me gustaría que siguiéramos avanzando, no las pierdan de vista, porque son las definiciones que vamos a usar a lo largo de todo el webinar. Y lo que buscamos es ayudarles a entender cómo ustedes desde su posición pueden incrementar la habilidad para responder de su organización y de sus empleados. Y cómo pueden incrementar la capacidad individual para responder de forma correcta a los desafíos, especialmente hoy en medio de la crisis del COVID-19, que eso es en lo que nos vamos a enfocar mucho más adelante. Vamos a otro quiz. Ayúdenme, ya vimos el tema de responsabilidad. Para mí fue excelente ver que entiendan ustedes que la responsabilidad está en cada persona. La seguridad no es de todos, la seguridad es mía y eso me ayuda a entender cómo puedo manejar mejor la seguridad. Vamos ahora al quiz número 2. Este quiz lo que dice es que indica si te identificas con al menos 2 de los siguientes enunciados. Muchas veces he sentido que tengo poca influencia sobre los acontecimientos que me suceden. Llegar a ser jefe depende de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Es bueno tomar decisiones echando un volado, apostando águila o sol. Y la infelicidad en las vidas de las personas se debe a la mala suerte. Ayúdenme contestando. Pablo, está la votación anterior. Si me ayudas abriendo la nueva votación. Gracias. Ayúdenme contestando sí, si te identificas con al menos 2. Y no, si no te identificas, si te identificas con una o ninguna.
Perfecto. Hay un sí. Hay una persona que se identifica con al menos 2. Perfecto. Bien, tenemos 10 respuestas. Ayúdenme, tenemos más participantes. Tenemos casi 30 participantes. Tenemos que llegar al menos unas 20 respuestas, por favor. 11. Bien, gracias. Otra persona que sí se identifica con al menos 2, 14%. Bien, 13 tenemos del otro lado con el no. Bien, 16 respuestas. 15. Bien, bien. Excelente, excelente. Gracias. Cerramos votación, Pablo, por favor. 17-2, casi 20 respuestas. Está excelente. Bien, ¿qué sucede con esto? Y esto es algo que ahorita vamos a entrar con el doctor Manuel Pando. Muchas veces creemos que tener una decisión interna o externa es mejor o peor. En este tema de locus de control interno y externo, que ahora lo vamos a ver, realmente no hay un bueno ni malo, no hay un mejor ni peor. Depende de la situación a la que te enfrentes. Entonces, vamos a hablar ahorita. ¿Qué es locus de control? Y el locus de control designa un rasgo de la personalidad que refleja la creencia general de las experiencias que tenemos, y cuando yo defino que las cosas me suceden por una situación externa o que las cosas suceden por una situación totalmente atribuible a mí. Y aquí tenemos un locus de control externo o interno. No, para mí, y ahorita que Manuel nos ayude, ninguno es mejor que otro, es diferente, pero en ciertas situaciones uno puede jugar a favor y otro puede jugar en contra. Entonces, Manolo, por favor, nos ayudas con un poco más detalle de esta definición, explicarnos un poco locus de control externo extremo, interno extremo, y cómo esto puede impactar en la vida de las personas, en los incidentes del día a día. Adelante, Manuel. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, comentarles algunas cosas de este tema que me han pedido, ¿sí? Primero que nada, y antes de entrar directamente a la cuestión del locus de control, señalarles que en la cuestión de la seguridad, de que ocurran los incidentes o accidentes, se supone, la información, la investigación nos ha dicho que depende más de las actitudes y de los rasgos de personalidad del individuo que de las competencias o habilidades que tenga el trabajador. Muchas veces tenemos trabajadores con altas competencias, con altas capacidades, y sin embargo aparecen la accidentabilidad, los incidentes de manera relativamente frecuente. Esto puede deberse a cuestiones que tienen que ver con los rasgos de personalidad o las creencias y los sistemas con el que funciona cada persona. Hay estudios de muchos rasgos de personalidad. Hoy vamos a hablar solamente de esto del locus de control, pero también se han hecho estudios donde los rasgos de agresividad, los rasgos de impulsividad en las personas, los rasgos de... Hay personalidades que tienen una tendencia a buscar sensaciones, a buscar experiencias nuevas, etcétera. Y todo este tipo de cosas que en algunas situaciones, como bien decía Sergio Ciáñez, pueden ser positivas, en otras condiciones pueden no serlo, ¿sí? Dentro de esta lista, que no es muy larga, pero que pues al menos podríamos hablar de 7, 8 elementos diferentes de rasgos de creencias y de personalidad que tienen que ver con la seguridad y con los incidentes, está este que llamamos el locus de control. El locus de control no es otra cosa que la manera en la que tendemos a explicar los eventos que nos ocurren en el día a día, en nuestra cotidianidad. Todos nosotros como personas, obligadamente, cuando pasan cosas, damos explicaciones para uno mismo. No se trata de explicárselo a otro o decirle al otro por qué, no sé qué. Uno mismo trata de explicarse las cosas de por qué ocurrieron, cómo ocurren, etcétera, ¿sí? Hoy en día habrá mucha gente tratando de explicarse y por qué tenemos este virus, etcétera, ¿sí? Entonces cada uno damos diferentes tipos de explicaciones. Con los accidentes, con los incidentes ocurre lo mismo. Uno trata de explicar los por qué ocurren, todo lo que se da en la vida cotidiana. Yo he oído muchas veces que cuando alguien dice, oye, pues fíjate que a Pedro lo nombraron gerente de tal cargo. Uy, qué suerte tuvo Pedro. ¿Cómo suerte?
¿Hubo rifa para nombrar al gerente o qué? No, no, no hay una rifa. Ah, entonces Pedro no llegó a gerente por suerte. Pedro llegó a gerente gracias a las cosas que hizo. Pedro llegó a gerente porque es un excelente lambiscón, ¿sí? Y entonces se pasó todo un año o dos lambisconeando y gracias a eso llegó a gerente. A lo mejor ustedes esperaban que yo dijera que Pedro llegó a gerente porque era un excelente trabajador. Esa es otra forma por la que también se puede llegar. Pero locus de control no se refiere a que uno haga las cosas bien o las haga mal, las haga regular. No, el locus de control simplemente es si nos explicamos que un evento, como en el caso de Pedro, que llega a ser gerente, ese es el evento, se da por la suerte, por la divinidad, porque Diosito quiso, o ese evento se da por cosas que Pedro vino haciendo, ¿sí? Otra historia que les cuento en casi todas las conferencias tiene que ver con por qué, cómo la gente se explica los accidentes. Y esto me pasó realmente. En una área de construcción se había accidentado un trabajador, vamos a decir que fue Pedro otra vez. Yo me acerco con la cuadrilla con la que él trabaja y les pregunto, oigan, ¿y por qué se accidentó Pedro? Y la contestación de uno de los trabajadores es, doctor, pues porque ya le tocaba. ¿Cómo? Sí, es que cuando te toca, te toca. Ante esa aplastante lógica, pídanle al trabajador que use equipo de protección personal. ¿Cómo para qué? ¿Quién se accidenta? ¿El que usa equipo, el que no se usa, el que se cuida, el que no se cuida? No, se accidenta el que le toca. ¿Sí? Ese es un locus de control externo. Ese es el que cree que las cosas pasan por situaciones ajenas a lo que él haga, ¿sí? Hoy en día lo podemos ver con lo del virus, bueno, ahí está el virus, se está contagiando, etcétera, etcétera. ¿A quién le va a dar la enfermedad? ¿Sí? Pues a lo mejor le va a dar al que le toca, ¿sí? O no, le va a dar al que se expone más. Lo curioso es que, claro, los incidentes no tienen una relación directa causa-efecto, ¿no? Hay muchos factores interviniendo. Y entonces a lo mejor yo soy de los que me he quedado en la casa y me he guardado bien y me he cuidado, etcétera, pero ándale que me da el virus, ¿sí? Ah, pues no, que quedándose en la casa no daba. No, no, no. Quedándose en la casa se disminuye la probabilidad. No hay garantía de que no dé de ninguna manera, ¿sí? Bueno, salvo que te metas en una burbuja de esas con aire especial, etcétera, no hay garantía de que no te dé. Pero obviamente, si yo estoy resguardado, mis probabilidades son menores a si sigo haciendo la vida en contacto con 10,000 gentes en la calle, ¿sí? Entonces estamos hablando nada más de probabilidades. Y esto es muy importante. A mí me gustaba mucho lo que ahorita decía Sergio Ibáñez sobre la responsabilidad, ¿sí? Si lo vemos así como él lo pone, que es dar habilidades para responder, me suena mucho mejor que con lo como normalmente se maneja, que es darle la obligación de rendir cuentas. Cuando yo te doy la responsabilidad, te estoy dando la obligación de rendir cuentas. No, es más interesante pensarlo en dar habilidades para responder. Y esas habilidades se incluirán no solo las cuestiones técnicas, físicas, etcétera, sino también las cuestiones como estamos viendo ahorita de personalidad, de rasgos de creencias, etcétera. Porque lo interesante de todo esto es que estamos hablando de rasgos que son modificables, ¿sí? O sea, sabemos también que existen otros tipos de rasgos de personalidad muy difíciles de cambiar, pero los rasgos que ahorita hemos mencionado, como el locus de control externo, como la impulsividad, como la agresividad, que están muy ligados con estos comportamientos poco seguros, son modificables en los individuos. Entonces podemos darles las mejores herramientas también en cuanto a creencias y en cuanto a rasgos de personalidad para que la gente ejerza esa responsabilidad con habilidades que les han sido proporcionadas. Manolo, me gustaría si nos ayudas dando un poco de contexto en un locus de control interno extremo y un locus de control externo extremo y moderado. Hablar un poco de que hay tonalidades, no es solamente uno u otro, y cómo el tener uno u otro en diferente situación puede jugar a tu favor
o puede jugar en contra? Porque al final sabemos que puede ser así. Claro, en todos estos rasgos de personalidad, pues siempre hay la manera de hacerlo extrema, y la manera de hacerlo moderado, cualquier rasgo que tengamos nosotros, ¿sí? Cuando esto se vuelve moderado, pues puede ser funcional, puede ayudar. Conforme se va haciendo más intenso, pues puede llegar hasta la psicopatología, ¿sí? Piensen ustedes en una persona que es medio obsesiva y quiere tener todo en control. Pues si yo soy así y tengo que estudiar, soy de esos estudiantes que quiero poner bajo control el conocimiento y hago cuadros sinópticos y tomo notas, etcétera. Pero entonces mi rasgo de obsesividad pues está funcionando a favor, ¿sí? Pero si esto se va a un extremo demasiado alto, me puedo poner tan obsesivo que si no limpio 7 veces y media la perilla de la puerta antes de salir, me voy a sentir angustiado, me voy a sentir estresado, me voy a sentir mal. Y tiene que ser exactamente 7 veces y media. Bueno, ahí ya estamos yendo a los extremos, ¿sí? Con el locus de control pasaría lo mismo. Hay gente que en nuestra vida cotidiana no somos exactamente puro locus de control interno o puro locus de control externo, ¿sí? Entonces puede haber gente que sí, que tiene un locus de control externo, que cree que la suerte juega su papel, que bueno, pues es que mira, por más que te escondas, te puede dar, pero pues no está de más estarse cuidando. Y entonces, aunque creo que me puede dar en cualquier forma, pues tomo algunos cuidados, etcétera. El extremo no. El extremo diría, bueno, esto como es un castigo divino, pues solo les va a dar a los que son feos y se portan mal. Yo he sido buena gente y soy muy guapo y me salgo al bar y me voy a todo, porque esa ya sería una cuestión muy extrema. Pero lo mismo puede pasar con el locus de control interno, ¿sí? Un locus de control interno moderado supone que sus acciones tienen que ver con estas probabilidades de que me dé el virus. Y entonces, pues me cuido, trato de mantenerme aislado en la casa. Si tengo que salir, lo hago con la mascarilla, puedo usar los guantes, etcétera, ¿sí? Pero un locus de control interno muy extremo, pues nos llevaría a casos ya de semipatológicos, ¿no? De la persona encerrada en la casa, que no quiere dejar entrar a nadie en su casa, que no sale absolutamente para nada, que incluso ya se le está acabando la comida, pero tiene pánico a que alguien le traiga comida, ya no digo a salir a por ella, sino que simplemente se la traigan, ¿sí? Y el día que llegue alguien, pues va a pasar como el chat ese que mandaban, del que recibe a la señora y la tumba en el piso y la empiece a lavar con jabón y agua con la escoba, ¿no? Y primero por la espalda y luego le dice que se dé la vuelta y le da otra lavada. Pues eso ya sería un locus de control interno, que de principio lo estamos viendo como bueno, pero que si se vuelve muy extremoso, pues también nos puede traer, ¿sí? Dicen que la ansiedad no es otra cosa que tratar de controlar el futuro. Entonces, podemos a través de un locus de control interno empezar a tener síndromes de ansiedad importantes. Bien, muchas gracias, Manolo. Gracias. Esta herramienta es súper importante. La verdad es que creo que pocas organizaciones en este momento están trabajando en ellas. La realidad es que hace una gran diferencia a la hora de tomar decisiones, en el modo de entrenar a las personas, en cómo vas moldeando la cultura organizacional para que impacte safety. Esto te puede servir hasta para un tema de contratación de personal. ¿Cómo puedes medir esto desde la contratación? ¿Cómo le das herramientas a la supervisión para que entienda lo que es un locus de control interno, externo y pueda administrarlo? Esta es una de las herramientas. Vamos a ver la siguiente herramienta. Creo que ya platicamos de creencias, no tiene mucho sentido que me detenga aquí, hablamos ahí ya de creencias. Vamos a la segunda herramienta. Cuando ustedes veían el segundo quiz, antes de entrar con Manolo, las personas que contestaron que sí se identificaban con 2 o más frases, tendrían o tenderían a tener un locus de control más externo, y los que no tenderían a tener un locus de control más interno. Como decía Manolo, todos jugamos un poco de un lado a otro. En ciertas situaciones y en cierto contexto nos movemos de un lado a otro. El problema es cuando ya nos vamos a un extremo
o nos vamos al otro extremo, porque entonces ya se puede volver patológico o se puede volver suicida, hablando de un tema de incidentes, hablando de un tema de coronavirus. Vamos al siguiente quiz. Este es para otro tema. Indica si has o no tenido al menos 3 de los siguientes síntomas. Son 8 síntomas: irritabilidad, falta de energía y voluntad para trabajar, dolores de cabeza, incapacidad para centrar la atención en los detalles, insomnio, falta de memoria, mareos, falta de memoria, se repite ahí, está repetido, sensación al despertar de no haber tenido un sueño reparador. Si has tenido 3, poco o mucho no importa, pero si los has tenido, por favor ayúdanos a decir sí. Si has tenido solo 2 o menos, ayúdanos contestando no. Pablo va a lanzar el quiz en este momento en pantalla. No en los, veo que algunas personas están contestando en el chat. Por favor, ayúdenos contestando en el quiz que va a lanzar Pablo en pantalla. Aquí lo tenemos. Ahí lo pueden contestar para que la votación quede registrada. Súper interesante. Creo que, Tocayo, creo que parte de lo que vimos, hemos estado viendo en la investigación que hemos hecho esta semana y las últimas semanas con uno de nuestros clientes, nos da mucho pie a esto. Platicábamos, y este taller de entrada, este webinar de entrada era más locus de control, y platicando con Manolo y con Sergio como nuestros expertos, platicábamos la importancia de meter el tema de fatiga, y creo que fue un gran acierto, Tocayo, muchas gracias, porque aquí nos da claridad. Fíjense, el 76% de las personas han tenido síntomas de fatiga. Y hoy, durante la crisis de coronavirus, yo creo que podríamos decir que casi todos. Yo, a pesar de que estoy trabajando, todo mi equipo está desde casa, todo el equipo de Fundamentality, estamos trabajando desde casa, nos exponemos lo menos posible, tenemos expertos a nuestro alrededor que nos ayudan con conocimiento, nos van dando información, estamos al tanto, seguimos trabajando para mantenernos activos, para ayudar a la comunidad. Yo les digo, mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay mucha frustración, hay mucha incertidumbre. Y este quiz me deja claro que en este momento está pasando con al menos el 77% de los participantes. Entonces, imagínense, vamos a ser benévolos. El 60% de los trabajadores en la planta tienen fatiga. El 60% de los choferes manejando vehículos pesados o vehículos de ventas o cualquier tipo de vehículo, montacargas, tiene fatiga. El 60% de los ejecutivos tiene fatiga. Y vámonos a la mitad, no nos vayamos al 60%, vayámonos al 50%. Si la mitad de la gente está fatigada, tu probabilidad de tener lesiones es mucho más alta. Y si todavía lo mezclas con un locus de control externo, donde a mí no me va a pasar, esa cosa solo les da a otros, ya si me toca, esto es suerte. Imagínate lo que está pasando en el día a día en tus operaciones. Entonces, muchas gracias, Pablo. Tuvimos 78%, prácticamente 80% con fatiga, 20% sin fatiga. Vamos a entrar al tema. ¿Qué es la fatiga? Y aquí ahorita voy a pedirle a mi tocayo que me ayude dando más detalles. Es una sensación de malestar. Los expertos, los doctores dicen disestesia. La verdad es que yo le decía a Sergio Aguilar, pues está bien, para mí es como anestesia. No me da más, yo soy un experto, ahorita él les va a explicar qué significa esto, pero es una sensación de malestar, así de simple, ocasionada por un exceso de trabajo y la carga que ocasiona. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que creo que es la parte crítica. Una disminución de capacidades si se sobrepasa el nivel de agotamiento. Y ahorita Sergio nos va a contar un poco más de cómo funciona, cómo opera la fatiga, y cómo también hay una fatiga extrema, que es cuando no nada más terminas el día fatigado de todo lo que hiciste, sino ya te levantas fatigado. Entonces, imaginen ahorita lo que está pasando con esta crisis. Yo creo que la mayoría de las personas dormimos viendo noticias en Facebook, la conferencia de la tarde, la conferencia de la mañana, noticias por todos lados, los muertos en Italia, los muertos en China, los muertos en Estados Unidos, lo que dice Trump, lo que dice nuestro presidente. Es una locura. ¿Cómo te puedes despertar descansado? ¿Cuánta gente no ha tenido coronavirus virtual? Es que ya me está dando.
y realmente lo sientes, cómo amaneces. Entonces, creo que aquí la fatiga toma un tema súper interesante. Y si las empresas no ponen atención, como decía bien Manolo al principio, no solo en las capacidades, no solo en el conocimiento, sino en lo que tiene la gente aquí y en toda su física, toda la parte de fatiga, qué tan listos están, los incidentes se van a incrementar, los problemas de calidad se van a incrementar, los problemas de salud se van a incrementar. Y yo le decía a una persona con la que hablaba ayer de Santiago de Chile, el coronavirus no te va a desaparecer. Te va a desaparecer un error provocado por las consecuencias de esto. El estrés, la fatiga, la frustración, te va a hacer cometer errores como organización o como personas que te pueden hacer desaparecer. Entonces, Sergio, te doy la palabra para que nos ayudes dando un poco más acerca de fatiga física, fatiga mental, que son cosas diferentes, las dos fatigas juntos y esa fatiga extrema y moderada. Adelante. Gracias, tocayo. Pues sí, efectivamente. Miren, nuestro cuerpo, nuestro organismo está perfectamente diseñado. Si nosotros quisiéramos hacer una analogía, una comparación de cómo funciona la fatiga, para qué existe prácticamente en nuestro organismo, podemos imaginar todos un vehículo, un coche que trae su tanque de gasolina, y casi todos los vehículos actualmente, cuando se te está acabando la gasolina, ¿qué es lo que ocurre? Se manda una alarma visual e incluso algunos de estos vehículos también audibles. Empieza a pitar el coche y te das cuenta, ah, caray, se me está acabando la gasolina. Bueno, pues la fatiga es una sensación también corporal de nuestro organismo que nos avisa, se te está acabando el combustible. Para que nosotros funcionemos adecuadamente, por ejemplo, a nivel físico, nuestros músculos, nuestros órganos requieren de dos elementos fundamentales, que es el oxígeno, que respiramos y se transporta a través de la sangre, y también de los niveles de glucosa que se requieren para poder generar esa energía que nos permite movernos, que nos permite hacer un trabajo simple y sencillamente. Trabajadores que están realizando esfuerzo físico, cuando se empiezan a dar cuenta que se están fatigando, ¿qué pasa? La precisión de sus movimientos disminuye, la fuerza muscular disminuye. En el deporte lo vemos, por ejemplo, en el fútbol o cualquier otro deporte, cuando alguien se empieza a acalambrar. Cuando alguien siente que el músculo se empieza a acalambrar es porque realmente ya está llegando a un nivel que ya no tiene forma de funcionar correctamente. Entonces se pierde fuerza, se pierde precisión. Esa sensación que la persona siente y que todos sentimos de cansancio es lo que nos avisa precisamente el organismo de decir, ya descansa, tranquilo, necesitas recuperar esa energía. Cuando llegamos al final de una jornada de trabajo, pues es natural que todos tengamos un cierto nivel de cansancio que se recupera cuando nosotros dormimos, ¿no? De ahí la importancia de tener un periodo de sueño de al menos 8 horas para que nuestro organismo recupere la energía que ha sido gastada literalmente durante una jornada de trabajo. Y entonces, cuando no ocurre un buen periodo de descanso, una buena nutrición y en general un buen estado de salud, nuestro cuerpo tiene menor nivel de energía. Y cuando esto ocurre, pues definitivamente empezamos a fallar en las diferentes acciones o actividades que tengamos. ¿Qué pasa a nivel mental? Pues aquí el cerebro es el consumidor tremendo de energía que necesitamos para poder realizar cualquier trabajo. Los procesos cognitivos que hablamos de tener, que comienzan con la percepción a través de los órganos de los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos acerca de lo que nos está rodeando, tenemos luego que interpretarlo, darle una explicación a nivel mental de qué es lo que está ocurriendo y en consecuencia qué tengo que hacer para desempeñar determinado trabajo. Cuando estamos nosotros con un buen nivel de energía, pues podemos responder adecuadamente con el nivel de atención que se requiere, con el nivel de concentración mental que necesitamos para la toma de decisiones principalmente
y tomar también respuestas correctas y adecuadas. Sin embargo, cuando el nivel de energía a nivel mental va disminuyendo y aparece la fatiga mental, entonces se nos empiezan, como decimos por ahí coloquialmente, a cruzar los cables. Y entonces se nos olvidan las cosas. La memoria empieza a fallar, el nivel de atención empieza a fallar e incluso el nivel de concentración también. Un ejemplo muy claro de esto es cuando uno va manejando un vehículo y de repente decimos, pestañeamos, realmente dices, bueno, es que me dormí. No, eso se le llama lapsus. No es que te dormiste como cuando te vas a acostar en la cama y te duermes. Es una sensación de desconexión, literalmente, con la realidad. Y esa desconexión, pues, es un aviso de que tu cerebro ya no puede más. Y cuando eso ocurre, han ocurrido tremendos accidentes, sobre todo conduciendo vehículos, que es lo más frecuente que podemos nosotros observar. Entonces, empresas que se dedican a transportación, etcétera, la persona que va conduciendo ese vehículo, si ocurre que trae fatiga mental, el riesgo de un accidente pues es muy elevado. Pero puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier tipo de empresa, y es crítico para algunos puestos, unos puestos de trabajo que nosotros le llamamos críticos. La persona es fundamental que esté alerta, que toda su capacidad, tanto física como mental, esté completamente bien para poder responder adecuadamente a las demandas de su trabajo. Entonces, en conclusión, el tema de la fatiga se da de manera natural con una carga de trabajo, pero ante una situación, como decía mi tocayo Sergio Ciáñez, en donde tenemos en esta crisis el tema de estrés, las preocupaciones, todo esto juega un papel también para que ese nivel de fatiga se incremente por la tensión nerviosa, por la ansiedad que genera una situación como lo que está generándose en la crisis que vivimos. Luego entonces, pues no sería nada raro que el porcentaje de personas que están laborando y que están ahí en la empresa, además de la fatiga natural por el propio trabajo, tengan fatiga crónica. Paradójicamente, les digo, la persona que tiene fatiga crónica y se va a dormir, tiene insomnio. Está tan cansado que no puede dormir. Luego entonces tienen también trastornos del sueño y cuando despiertan por la mañana sienten que están cansados. Esa es la fatiga crónica y definitivamente pues es algo que debemos de atender. Tenemos los instrumentos necesarios para poder medir el grado de fatiga general, física y mental. Hasta ahí la explicación, tocayo. Muchas gracias, tocayo. Yo les preguntaría ahorita a cualquiera de los dos, tú y Manolo, ¿cómo ven la relación entre esta fatiga, ya sea mental, ya sea física, ya sea crónica, con el locus de control? ¿Qué ven ustedes que hay? ¿Dónde está la conexión y cómo uno puede impactar al otro? Y cómo en este momento todo lo que está pasando con coronavirus, miedo, estrés, frustración, desesperación, ansiedad, todo lo que está, este cóctel que tenemos, ¿cómo está afectando a las organizaciones y qué han visto ustedes con las empresas que trabajan y con los amigos que tienen? Es una pregunta para cualquiera de los dos. Si quieres empezamos Manolo y luego vamos con Sergio. De acuerdo. Mira, lo primero que habría que pensar es que este tipo de elementos se van sumando, pero tienen unos efectos geométricos. Es decir, si alguien tiene un locus de control externo y además tiene fatiga, pues esto va sumando en factores de aumento de la probabilidad de un incidente, pero no es una suma de que se dupliquen, sino que se pueden cuatriplicar o se pueden ir más por encima, ¿sí? El riesgo va a tener ¿Sería una como progresión exponencial, geométrica. Manolo? Sí, efectivamente, sería exponencial. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de factores porque, insisto, y si todavía a esto le agregas algún otro más, un rasgo de personalidad, de agresión, etcétera, pues esto puede llegar hasta a actitudes de violencia dentro de la empresa, ¿sí? Lo hemos visto, el miedo conduce a la violencia. Por eso hemos visto los ataques a enfermeras, los ataques a médicos, ¿sí? Pues, ¿por qué atacar a alguien que de hecho está
encargado de ayudarnos si nos enfermamos con esto? Bueno, por el miedo. El miedo te conduce a eso, lo ves casi como una fuente de infección y se te ocurre atacarlo. Lo cual, si uno lo platica así como lo estamos platicando aquí, pues resulta ilógico, tonto, etcétera, pero irracional. pero cuando los temores aparecen, nos convertimos en irracionales muchas veces. Y esto se va aumentando, como bien lo decías, exponencialmente, entonces la probabilidad de incidentes va a ser muy importante. Y ahorita que viene todo la saturación del sistema de salud, es importante recomendar no solo un cuidado en cuanto a no contagiarnos de un virus, sino un cuidado extremo en cuanto a no enfermarnos de otras cosas que podamos prevenir o no tener incidentes y accidentes. Los centros de salud van a estar saturados. Y si romperme una pierna era una cosa sencilla de llegar a un centro de salud, que me la atendieran y me la compusieran, dentro de unas semanas romperse una pierna va a ser todo un problema de atención, ¿sí? Todos los servicios médicos, todos los servicios hospitalarios, todo, etcétera, van a estar encaminados hacia la pandemia y tendremos muy pocas posibilidades de solución de este tipo de problemas. Luego vienen también los miedos, todo lo que hemos estado diciendo. En los países donde esto ya está muy crecido, pues ahora tenemos la gente que tiene enfermedades, por ejemplo, crónico-degenerativas, que requieren de alguna atención y que dejan de ir al médico, que dejan de ir a los servicios de salud, pues porque ahí está el foco de infección y entonces no quiero acercarme allí, pero lo único que pasa es que mi otra enfermedad se empieza a agravar. Y entonces termino yendo al servicio de salud, pero ahora en la condición ya de enfermedad grave, que me pone todavía mucho más vulnerable. Entonces hay que tener un especial cuidado con nosotros mismos en estas épocas en cuanto a cuidar muy bien nuestra salud, en cuanto a prevenir todos los incidentes que podamos, porque esto va a venir ligado con la otra situación de hasta cuándo los servicios sanitarios que existen en México van a tener capacidad para estar dando una buena respuesta. Y eso, conforme va aumentando el número de infecciones, pues va disminuyendo la capacidad que le resta al servicio de salud, obviamente. Bien, bien. Muchas gracias, Manolo. Sergio, ¿cómo conectamos todo este coctelito que está pasando? Sí, yo me quiero concentrar un poquito en lo que ya comentaba Manolo sobre el miedo. Realmente, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el enemigo a vencer? Creo que es la ignorancia. En la situación actual, la cantidad del bombardeo de información que llega por las redes sociales, por WhatsApp, por los medios de comunicación masiva, es impresionante. Hay personas que, lógicamente, con el locus de control, digamos, extremo a nivel interno, pues son personas que quieren cuidarse a como dé lugar, ¿no es cierto? Y de esta forma, pues a lo mejor se pasan horas revisando información, fuentes no necesariamente adecuadas ni científicas, en donde viene muchas veces información contradictoria. Y lógicamente esta situación de la desinformación, de la ignorancia, finalmente va a generar ese miedo del cual habla Manuel, que nos va a andar persiguiendo todo el día que estemos, ¿no? Si a mí me toca manejar un montacargas y ando bajo una tensión mental, un miedo, realmente va a exacerbar mis condiciones de personalidad. Y si yo tiendo, como decía Manuel, a ser una persona tal vez agresiva, pues voy a empezar a actuar de manera negligente. Y esto, el círculo vicioso que se genera, como decíamos anteriormente, también con el tema de la fatiga. Cuando una persona está estresado, está consumiendo mayor nivel de energía que una persona que está relativamente relajada. Y esto entonces se puede volver un círculo vicioso en donde también este tipo de situación me está generando tanto fatiga física como fatiga mental. Entonces ya tengo trabajadores que están laborando no al 100% de sus capacidades. Entonces esta situación va a disminuir la capacidad y esa capacidad disminuida puede incrementar considerablemente el riesgo de tener incidentes
el riesgo de tener otro tipo de lesiones, que como también mencionaba Manuel, pues en esta situación que estamos viviendo, el sistema de salud estará saturado y realmente pues podría convertir en una situación bastante complicada para nuestro país. Bien, ahí tratando de conectar un poco, por un lado, la laboramos locus, con fatiga, es exponencial, pero también qué tanto es un círculo o una bola de nieve, como decimos coloquialmente, y conforme me voy fatigando más y esto va empujando mi locus y luego mi locus empuja la fatiga y luego llego a fatiga crónica hasta que desenlaza en una fatalidad o provoca a esta persona una fatalidad, no en él, sino en alguien más, o perder una mano, o temas de ese tipo. ¿Qué tanto no nada más se vuelve exponencial y qué tanto también se vuelve como acumulativo o esa bola de nieve? Definitivamente va agotando nuestros recursos. El cuerpo humano, tanto física como mentalmente, tenemos una manera de responder o de adaptarnos a las situaciones críticas que nos presenta el entorno, que nos presenta la vida, pero todo tiene un límite. Entonces, cuando llegamos a rebasar ese límite y ya estamos en un estado de fatiga crónica, después esta falta de sueño, esta falta de energía, ¿qué va a pasar con las personas que traen ya, como decía Manuel también, un proceso de enfermedades crónicas que obviamente los hace más vulnerables? O sea, la persona que tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, la persona que empieza a disminuir por el mismo miedo y por efecto del estrés mismo, su respuesta inmunológica, pues va a ser susceptible de adquirir o exacerbar enfermedades que ya tiene. Y esto pues lo va a volver más vulnerable. El problema también, tocayo, es de que esta situación no solamente afecta al individuo, sino afecta, digamos que es contagiosa en el sentido social. Entonces, si empieza a cundir de alguna manera el miedo, el pánico en la gente que está trabajando en una empresa, entonces esto se va a hacer exponencial, pero también contagioso hacia otras personas. Y en la familia, pues también ocurre lo mismo, ¿no? Si ese trabajador es jefe de familia, al rato la situación propia, incluso de el permanecer en casa, genera la tensión en el núcleo familiar, entre la pareja, con los hijos, y entonces se vuelve una situación incontrolable para aquellas personas que tienen menor capacidad de afrontamiento del estrés, menor capacidad para tomar decisiones adecuadas, que es lo que finalmente estamos hablando de la autorresponsabilidad. Pero para eso, pues se necesita también vencer el enemigo, que es la ignorancia. Entonces, teniendo un nivel de conocimiento adecuado sobre dónde estamos parados en este momento, cuál es la situación propiamente de la crisis, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y también a contrarrestar los efectos nocivos del estrés. Eso es lo que nos va a acabar, ese miedo que nos lleva luego a tomar decisiones inadecuadas y hasta a veces temerarias, como lo mencionaba también Manuel. Ahí, mira, estamos llegando a un punto muy importante que creo para nuestros espectadores, participantes. Platicando con algunas personas, de hecho hay unas personas aquí conectadas con las que he platicado ese tema y me gustaría que nos compartan dudas, preguntas, por favor, en el área de preguntas y respuestas. Si nos empiezan a compartir preguntas, datos o alguna idea, podemos ahorita subirla aquí con nuestros expertos. Yo lo que veo, Manolo, Sergio, es que lo que está pasando hoy, la única posibilidad es de que se incremente si no hacemos algo. Creo que si ahorita se están incrementando los incidentes y el tema de coronavirus, como están diciendo, dura 2 meses más en algunos lugares, pues cada día va a ser más estrés, cada día va a ser más fatiga, cada día se va a extremar tu locus de control y esto cada día va a ir creciendo como una bola de nieve. Entonces, por eso yo platicaba al inicio la importancia de entender que traemos 10, 15 platos en el aire. COVID no es el único plato ni el más grande, es uno más. Y tienes que moderar tu enfoque a COVID y meterlo dentro de tu proceso natural, porque al final COVID no termina en 2 meses, COVID vino para quedarse.
Las epidemias, las pandemias es algo que existe y que tal vez vuelva a suceder. Están hablando que tal vez esto dure 2 años, el tema de distancia social. Están hablando de que nos volvemos a salir a la calle y nos volvemos a contagiar y vuelve a levantarse la curva. Y esto podría volver a suceder. Entonces, tal vez es un nuevo normal. ¿Qué pasa si tú lo manejas como algo anormal hoy? Te vas a volver loco mañana porque vas a durar trabajando de forma anormal 2 años. ¿Cómo lo metes a tu normal para que sea parte de la operación natural de tu negocio? Y que la gente no sienta que vino para ponerse encima de todo, porque es muy fácil pensar, pues sí, ya no les interesa seguridad porque ya están viendo lo de COVID. Sí, pues reducción de costos por COVID, pero seguridad ya no es importante. ¿Cómo logras tener ese mensaje compartido y ese mensaje que sume a todos en la organización? Y aquí voy a la otra pregunta, Manolo, ayúdame, que es, estamos hablando ahorita mucho como locus, como el tema de fatiga afecta a los trabajadores, pero ¿cómo impacta el equipo de liderazgo? ¿Cómo impacta un vicepresidente que desde su oficina y ahorita desde su casa, tal vez sin tanto riesgo, está tomando decisiones? ¿Cómo impacta a un director de manufactura, a un director de cadena de suministro, a un gerente de planta que él sí está teniendo que ir a trabajar, especialmente en fábricas de alimentos, bebidas? ¿Cómo impactaría a ese nivel más estratégico de toma de decisiones todo este cóctel, Manolo? Bueno, esto es una cosa que no va a impactar solo ahora, ¿sí? Dependiendo de los rasgos de personalidad, como venimos diciendo, de los sistemas de creencia de los líderes, a cualquier nivel, la toma de decisiones va a irse viendo afectada por ese lado, ¿sí? Lo vemos no solo con líderes de empresas, lo vemos con líderes a nivel mundial, ¿sí? Tenemos el caso de un primer ministro en Inglaterra que nos señalaba que no había que hacer nada, que había que dejar que la enfermedad siguiera su camino, etcétera, etcétera. Después se ha puesto muy grave, estuvo a punto de morir, hospitalizado, ya salió, se sabe que ya está sano, pero no ha vuelto a hablar todavía. Yo quiero ver si después de eso sus creencias siguen o si le ha generado algún tipo de cambio en sus creencias. La personalidad de un sujeto puede cambiar según las vivencias, incluso rasgos de personalidad muy profundos cambian pues básicamente por 2 caminos nada más, por vivencias muy fuertes que nos llegan a cambiar nuestra personalidad o por un psicoanálisis muy largo y muy costoso que no se los recomiendo, ¿sí? Sería básicamente 2 caminos para cambiar esos rasgos tan fuertes. Los otros rasgos que hemos estado hablando, impulsividad, agresividad, esto mismo del locus de control, no necesitan tanto para ser cambiados, pueden cambiar más rápido. Pero efectivamente, el líder, de acuerdo a sus creencias, va a estar haciendo el sistema de liderazgo. Y el mismo sistema que ha seguido sobre los incidentes en su empresa, seguramente los estará queriendo seguir sobre cómo atender la pandemia, ¿no? Y entonces podemos ver empresas que están tomando una serie de medidas muy interesantes, algunas hasta muy ingeniosas, y otras empresas que prácticamente no hacen más que lo que la norma les obliga. No sé si esto les suena en términos de seguridad, tanta y tanta empresa que solo hace lo que la norma les obliga. Esto no va a cambiar, ¿sí? Es el patrón que estemos viendo del tipo de liderazgo, va a seguir siendo el mismo. El que ya se tenía dentro de la empresa es el que se va a tener ahora con esto del COVID. No va a cambiar por ahí. Entonces, lo veremos acrecentado, lo veremos más fuerte, más grande, pero no lo veremos diferente. Claro, claro. Y aquí es la parte importante de cómo esto impacta a los líderes, porque al final, como bien decías, Manolo, ¿qué sucede? Que un líder va a mostrar su verdadera personalidad. Entonces, si un líder es medio tirano y en un momento tranquilo, donde todos los resultados se dan, pues no es tan tirano, porque al final está logrando lo que quiere. Pero hoy, bajo estrés, bajo extrema presión, se va a volver muy tirano. Una persona que es muy paternalista, pues tal vez es paternalista en el día a día, pero no necesita hacerlo mucho porque al final todo sucede. Pero hoy va a tratar de cuidar aún más a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo les decía, y creo que ahí es la conexión ahorita con lo que decías, Manolo, en un momento de crisis, las personas sacan su verdadera personalidad y las empresas sacan su verdadera cultura.
Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hoy vas a conocer a tu empresa, hoy vas a conocer a tus líderes. Y con este coctelito de coronavirus, de personalidades, de locus de control, de creencias, de fatiga, de estrés, de miedo, todo es como ellos están tomando decisiones. Tu trabajo como profesional de safety, como profesional de HSE, de QSE, es ayudar a la organización a no perder el foco, a mantener en foco en estos elementos que son importantes y a garantizar que ellos entienden, los líderes principalmente, el impacto de un problema, como bien decían Manolo y Sergio. Si hoy tienes una persona que mete la mano en una máquina y pierde la mano, tal vez no tengan tiempo de salvarle lo poco que se pudiera, o tal vez de detener la hemorragia porque el hospital está saturado, o va a llegar a un hospital donde se va a contagiar de COVID. O imagínate que tienes una persona positiva en COVID, empieza a ir a trabajar a tu centro de distribución y mañana tienes 30 o 40. Paras operación. Imagínate hoy un incidente que te hace salir en redes sociales porque atropellaste a una persona en la calle, con tu vehículo. Si de por sí ya está la gente muy sensible, hoy va a estar mucho más sensible. Entonces, para nosotros esto es muy crítico, que no perdamos el enfoque en lo que es importante, que nos aseguremos que estamos conectados con lo que es importante. Para cerrar, ahí Vicente Zenit, no sé si todavía está, nos mandó unos mensajes. Muchas gracias, Vicente. Vamos a seguir cambiando el mundo, tenlo por seguro. Yo preguntaría nada más para ir cerrando, ya cerramos en 12 minutos. Sergio, ayúdame, ¿cuál sería tu recomendación para los próximos 45 días en temas de fatiga? ¿Qué recomiendas? Nada muy grande, actividades muy puntuales, tocayo. ¿Qué recomendarías a nuestros participantes que hicieran de forma personal y en su organización para trabajar este tema de fatiga física, mental y crónica? Bueno, desde luego, el punto número 1 debe ir centrado en todas las medidas que ya de alguna manera la Organización Mundial de la Salud lo ha mencionado, ¿no? Todas las medidas de higiene personal que nos permitan protegernos de los contagios es muy importante. Que estas medidas se entiendan. El tema de un microbio, literalmente, es algo que no vemos, pero que sabemos que está en el ambiente, sabemos que está contaminando superficies, como puede ser cuando vas a comprar tus víveres al súper o al mercado. Entonces hay una serie de medidas que ya se han difundido lo suficiente como para poder tomar acciones y evitar que el virus entre en nuestras casas. O sea, eso debe de ser parte de nuestros hábitos. Y como bien decías, es algo que llegó para quedarse, ¿no? Se sabe que después de 21 días de estar haciendo algo, se toma ya un hábito. Entonces, esto nos va a ayudar y debemos de aprender como sociedad a vivir y a convivir con agentes de riesgo que como lo es el coronavirus, pero puede haber otros agentes también, microorganismos presentes en el ambiente, y esta situación, si nosotros adoptamos estas medidas de higiene constantemente, enseñamos a los miembros de la familia a que las cumplan y que realmente sepamos y percibamos que ahí está el riesgo, entonces ese paso nos va a dar, por un lado, la protección física de evitar al máximo, tratar de evitar al máximo esos contagios. Y bueno, el otro tema, pues que va muy de la mano, al estar nosotros más seguros, ese nivel de miedo o de ansiedad tendrá que también disminuir. Lo otro es un poco que va de la mano de la higiene mental, el evitar estar saturándonos de tanta información que llega por redes sociales, estar viendo la televisión a toda hora, también nos ayudará a reducir el nivel de ansiedad que en su momento puede ocurrir, y con ello también el tema de fatiga. Desde luego, hacer énfasis en lo que es una nutrición adecuada. Ahora no podemos salir a tomar el sol a veces, pero es importante, por ejemplo, tomar algunos baños de sol porque es la forma como se absorbe la vitamina D. Y esta nos ayuda pues a fortalecer nuestro sistema inmunológico. El hecho de tener alguna actividad recreativa, aún estando en casa,
y actividad física nos ayuda también a el retirarnos un poquito de la ansiedad que produce el estar encerrados en la casa, ¿no? Y desde luego un sueño saludable. El poder dormir a una hora adecuada para tener un descanso de al menos 8 horas, creo que serían las medidas más importantes para poder mantener nuestro estado de salud adecuado. Definitivamente, si todavía estamos yendo a trabajar a algún centro laboral, pues tenemos que buscar que nuestra salud es fundamental tanto para conservar nuestro propio trabajo como para conservar la productividad de la empresa en donde estamos. El no contribuir con situaciones de rumores, etcétera, dentro de la organización también es importante para poder frenar el pánico y el miedo que muchas veces se empieza a difundir de esa forma. Serían, digamos, las más importantes, Tocayo. Muchas gracias, Tocayo. Manolo, ¿cuáles serían tus recomendaciones para los próximos 45 o 60 días, que más o menos es cuando dura esta crisis o en la parte cumbre de la crisis? Eres optimista. Creo que va a ser un poco más largo. Una de las primeras recomendaciones sería esa, irla tomando fecha por fecha, no hacer programaciones fijas o importantes para dentro de un mes, 2 meses, ¿sí? No, vamos semana por semana cuando mucho y vamos haciendo planes para la siguiente semana, porque son las cifras y los comportamientos de contagio los que nos van a ir diciendo cómo movernos, ¿sí? Todavía hay muchas cosas que no sabemos con certeza, no hemos visto cuál es la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Lo que ha habido ahora es muy sencillo, estamos hablando todavía de una cantidad de casos muy manejable, no sabemos cuando venga ese pico famoso, cómo van a responder, si va a estar bien, etcétera, ¿sí? Pero fíjate que también podemos aprovechar para hacer algunas cosas. El desarrollo de un locus de control interno en las personas puede hacerse a través de ejercicios que a veces se hacen sobre el análisis de los incidentes en las empresas, pero que en este momento lo podríamos hacer sobre el análisis de cosas que tienen que ver con el mismo coronavirus. Por ejemplo, lo que ahorita bien mencionaba Sergio Aguilar, hay una sobreinformación y hay un exceso de consumo de la información. Pero, ¿hasta dónde podemos hacer pequeños grupos o talleres o cosas? Ya sé que no en vivo y a todo color, pero sí a través de otras técnicas, para que los trabajadores en nuestra empresa reflexionen un poco sobre las cosas que se leen y se comparten, ¿sí? Hemos visto videos o cuestiones que ya son virales de aquel médico que decía que con una secadora te la pones en la nariz y que vas a matar al virus por el calor del aire y no sé cuánto. Otro médico cubano que salió diciendo que todo el asunto es ponerte Big Vaporru en la nariz y entonces ya puedes salir a hacer tu vida en el mundo normal. O sea, hemos visto cada cosa, pero que sería muy interesante que la gente reflexione. No solo decirle no compartas eso, no, a ver, ponte a pensar. Imaginemos que es verdad, ¿sí? Pues si es verdad y una secadora elimina los virus, ¿por qué los hospitales tienen que estar comprando respiradores y no sé cuánto? Les sale más barato comprar secadoras, ¿no? Entonces el que compre varios cientos de miles de secadoras de pelo y se las pongan en la nariz. Obviamente, si eso no ocurre es porque no es verdad la información. ¿Y qué pasa si eso es mentira y yo me pongo la secadora en la nariz? ¿Cuáles son los daños que voy a tener? ¿Qué es la cosa que me va a pasar? Y que la gente lo reflexione, lo viva, lo imagine en la realidad. Porque a veces uno está leyendo el tweet o el mensaje y ni siquiera lo está llevando a conceptualizarlo y simplemente lo retransmite y así se va retransmitiendo. No, podemos agarrar uno de esos y decirle, a ver, imagínate tú agarrando la secadora de veras, ¿sí? Y luego pues no, o sea, un ridículo absoluto, ¿verdad? Este tipo de reflexiones ayudan a ir moviendo este locus de control externo hacia un locus de control interno. Les digo, los ejercicios que siempre se hacían en las empresas para esto eran básicamente con la investigación de un accidente e ir analizando qué pasaba y cómo se explicaban las cosas. Pero pues ahora nos llueven ejemplos.
¿sí? Porque nomás agarra el WhatsApp, ya no digo el Face ni nada, el que agarres, ¿sí? Y pues te van a llover ejemplos para esto. Y sería una buena oportunidad también para promover el desarrollo de este locus de control interno en los trabajadores. Bien, bien. Muchas gracias, Manolo. Estamos a 3 minutos de terminar nuestra sesión. Voy a compartir otra vez mi pantalla. Primero que nada, pues agradecerles, Manolo, Sergio, por su tiempo. De verdad, siempre es un placer platicar con ustedes. Es un honor tenerlos aquí y aprendemos mucho cada vez que ustedes nos acompañan. Para todos los que nos están acompañando, Sergio, Manolo, cualquier cosa que necesiten, contáctenos a Mariana, a Aileen o a mí y podemos ayudarlos para si necesitamos algo más de información. La realidad es que estas técnicas, estas herramientas hacen una gran diferencia en momentos de crisis. Y a veces pareciera, y como muchas personas están haciendo, dejan de lado o relegan un poco el tema de safety. No lo hagan, por favor. Como bien dicen ellos, manténganlo, sigan entrenando a su gente, sigan manteniendo información, sigan hablando de lo importante que es. Porque si hace semanas era importante no lesionarse, hoy con la saturación de los sistemas de salud se vuelve mucho más importante no lesionarte. Si hoy es importante no teniendo un problema en la calle con tus vehículos, con tu gente, que te impacte en cómo te ve la comunidad en tu imagen, hoy es aún más fuerte porque la gente está más sensible. Entonces, sigan pensando en esto, estamos para ayudarlos. El siguiente webinar es el día 24 de abril. Como les decía, estos primeros 3 van a quedar grabados en nuestro canal de YouTube, en Facebook. Entonces, ahí van a tener ustedes toda la información. Bien, gracias, Adolfo. Nos está mandando aquí un mensajito. Gracias, Adolfo Galindo. Te vamos a mandar un mensaje con toda la información para la siguiente conexión y les mandamos también ahí la liga de YouTube para que puedan entrar en nuestro Facebook. Y el siguiente habla del nuevo rol del profesional de seguridad. Aquí que vamos a ver qué pasa hoy con la gente de seguridad, HSE, QSE, cómo lo está viviendo en la crisis. Bien, Yasmín Díaz. Muchas gracias, Yasmín. Sí. Valeria igual. Álvaro, gracias. Saludos a León, Guanajuato. Excelente. Gracias, Angélica. Y nada más, por favor, ayúdenme contestando el último Kahoot. Si me ayudas, Pablo, compartiendo el último Kahoot, simplemente es en una palabra cómo se van. Por favor, nosotros todo esto lo hacemos con la intención de ayudar en este momento complicado, pero también les pedimos pues sus likes en Facebook, en LinkedIn, que nos vayan siguiendo en nuestras redes sociales, que nos comenten estos videos, que compartan con más personas. La plataforma tiene capacidad para muchos más participantes. Entonces ahora tuvimos 35 personas, el otro día tuvimos 70, ayer tuvimos 80 y tantos. Queremos que más gente se empape con esta información. Entonces compartan y ayúdenos ahorita a llenar este Kahoot. 5514138. Llevamos 6 jugadores de 30 personas, 33 personas estamos en este momento. Muchas gracias, Herbar, por tu comentario. Un fuerte abrazo a la gente allá en Argentina y en Uruguay y espero nos podamos ver pronto y tomar un mate allá con ustedes. Monse, muchas gracias. Monse, mi maestra, muchas gracias. 11 jugadores, ayúdenos conectándose a Kahoot en su celular, kahoot.it en el navegador y ponen el número que tenemos ahí, 5514138. Ayúdenos abriendo Kahoot, por favor. Pablo, si quieres ir abriendo ya la pregunta. En una palabra, ¿cómo te vas de esta sesión? ¿Qué te llevas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué descubriste? Ayúdenos contestando. Si alguien no ha podido darse de alta en el sistema, es 5514138. Ya tenemos una respuesta. En una palabra, ¿cómo te vas? Tenemos una sola respuesta. 3 respuestas, 4, excelente. Si alguien no se pudo conectar, habrá kahoot.it en su navegador y el PIN es 5514138. 11 respuestas, quedan 27 segundos. Vicente, te perdí un poquito. Muchas gracias ahí también por tu comentario y seguimos cambiando el mundo. Tú sabes que eres parte fundamental en este proceso y alguien que nos da muchas ideas. Muchas gracias por participar, Vicente. Excelente, se van satisfecha, optimista, feliz y fuerte, responsable, tranquilo, interesado, centrado, agradecido, consciente, reflexivo, futuro, entusiasmado, motivada, claridad, informado. Excelente, excelente por sus palabras.
Vamos a compartirles, como les decía, todo esto. Sergio, Manolo, muchas gracias por compartir su tiempo, no solo con Fundamentality, sino con todas las personas que se conectaron. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Ya les estaremos hacer llegar toda la información. Gracias, Manolo, gracias, Sergio Aguilar. Saludos a todos. Gracias a todos y hasta pronto.